Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García y hoy les tengo preparada una buena entrevista, y buena no por mí, sino por la banda, con un proyecto llamado Mellane. Ellos se encuentran promocionando un EP llamado Mulata, del cual estaremos platicando en esta entrevista. Y bueno, justo nos platicaron también de la génesis del proyecto, de cómo se formó, cómo los medios digitales ayudaron a fortalecer y a consolidar este proyecto. También platicamos un poco de las tradiciones y estilos modernos y tradiciones musicales que este grupo explora en su proyecto, en su propuesta, y bueno, platicaremos de ello y más cosas, además de, por supuesto, de su EP Mulata. Pero antes de dejarlos con esta entrevista con Marifer y Pepe, pues quiero invitarlos a que si tienen un proyecto musical y quieren compartir y platicar de él en este espacio, pues estamos completamente a la orden en nuestro correo electrónico rmas.contacto@gmail.com, en nuestra página principal en rmas.mx, en la sección de contacto, y en cualquiera de nuestras redes sociales como rmas podcast. Ahí déjenos un mensajito y lo estaremos respondiendo. A veces nos tardamos un poco, pero definitivamente que escuchamos y respondemos todos o casi todos los mensajes, ¿no? Pues ahora sí, los dejo con Marifer y Pepe de Mellane. Bien, pues ya estamos enlazados con un proyecto de esta Ciudad de México llamado Mellane. Ellos están en promoción de un primer EP, que bueno, estaremos platicando de él más adelante. Pero permítanme darle la bienvenida a dos integrantes de la banda. ¿Cómo estás, Marifer? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo en orden. Feliz de poder platicar de música, de su música. Y bueno, pues también está con nosotros Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias y gracias nuevamente por recibirnos. Bueno, gracias por su tiempo, por su disposición y por su música, por supuesto. Y bueno, platíquenme un poco. Pues me voy a ir a algo básico, me disculpo pues, pero platíquenme desde cuándo están trabajando en este proyecto. Pues ya el proyecto tiene un tiempo, desde antes de la pandemia incluso, un año o dos, si no me equivoco, antes de la pandemia, es que estuvimos como conceptualizando, peloteando el proyecto. Pero realmente creo que a todos nos gusta decir que es un proyecto que nace en pandemia, porque creo que fue la chamba más fuerte del proyecto. Se hizo todo justo cuando pues llegó el COVID a nuestras vidas. Y así fue como el proyecto fue construyéndose en pandemia. Es algo curioso y sí fue una talacha, pero algo que nos gusta decir que el proyecto es un poco pandemial, ¿no? Nació de la pandemia en sí, floreció. Imagino entonces que de alguna forma se consolidó, pues en este momento pues raro, confuso, complicado, pues triste también, pero digamos que la parte mecánica de crear una banda, pues sí tiene que ver netamente con la palabra, tiene que ver con el feeling, pese a que ya se conocían, pero quizá el hecho de profesionalizarlo en un momento raro. ¿Cómo se dio todos estos pues diálogos a distancia? Uy, pues fíjate que afortunadamente estamos, bueno, todos los integrantes de la banda estamos más del lado generación Z, yo un poquito más lejano, pero afortunadamente tenemos aquí un poquito la costumbre de los medios digitales, entonces obviamente no es fácil y sobre todo en un proyecto musical que literal requiere una integración física, ¿no? Del proyecto, o sea, los sonidos, el quedarnos de acuerdo para que las canciones queden bien, obviamente los ensayos, ¿no? O sea, hay cosas que evidentemente no se pueden hacer en línea, pero gran parte del proyecto sí nos ayudaron los medios digitales pues a consolidarlo, ¿no? Fue toda una logística, honestamente. Sí Sí. empezamos, nos conocimos antes de pandemia la mayoría, pero pues bueno, se atravesaron estas circunstancias totalmente fuera de nuestro control, que no nos afectaron solo a nosotros, sino al mundo, y pues no hay más que adaptarse, hacer lo mejor que podamos, y sí, fue una, como dice Marifer, fue una talacha, fue
creo que más chamba de lo normal en ese sentido, pero pues muy satisfechos, ¿no? O sea, satisfechos con el proyecto, con lo que hemos logrado, independientemente de las circunstancias que se hubieran presentado, ¿no? Oigan, ¿recuerdan la primera vez que se pudieron juntar después de los encierros? Sí, es que fue raro. Justo cuando ya se consolidaron los integrantes fue en pandemia. Entonces se habían hablado vía Zoom, vía chat, pero en el caso específico justo de Pepe y de Harold, que es uno de los guitarristas que pues desgraciadamente no pudo estar aquí con nosotros, pero uno de los guitarristas de Meyane, ellos no se conocían. Entonces, nunca se habían visto más que por una pantalla. Entonces el haberse visto, yo creo que Pepe deberías tú hablar de cómo fue tu experiencia conociendo a Harold, porque los demás ya nos conocíamos en 100 personas, pero ellos dos no. Sí, a mí, bueno, en particular para dar un poquito de contexto nada más, yo conozco a Luciano, que es el otro guitarrista, que es básicamente fundador junto con Marifer, directos de la banda. Él me invitó al proyecto y los llegué a conocer, tuvimos unos cuantos ensayos. Todavía ni teníamos la batería, que era la que yo en mi caso ocupo, estábamos con un cajón peruano. Y pues ya medio los conocía, ¿no? Pero pues llegó la pandemia, fue cuando ya contactamos a Harold. Harold fue el que se integró al último y pues mi primera interacción con él pues fue digital, ¿no? Y creo que fue así como por medio año, yo creo. O si no es que más, entonces pues ya hasta me hizo muy raro, ¿no? Ya conocerlo en persona. Es cierto lo que dice, ¿no? Que la cámara puede resultar un poco engañosa, entonces ya verlo en persona, conocerlo y tener las interacciones, que fue padrísimo, o sea, yo lo quiero mucho, a todos los quiero mucho, ¿no? Entonces, pero sí fue raro, ¿no? Empezar una banda y no conocer al integrante y no verlo en persona y no ensayar y no estar con los instrumentos, que creo que es la parte, creo que cualquier músico te diría, hay una parte de que haya química, ¿no? Que se integren las personas y que realmente sepan llevar el proyecto. Afortunadamente, con todos los miembros fue así, pero en este caso en particular, pues fue un inicio muy, muy, muy digital, ¿no? Sí, yo quiero complementar súper rápido, que aparte ya habíamos escuchado cómo tocábamos entre los 4 integrantes, pero no como 5. Entonces yo creo que fue algo como completamente nuevo, ya así como, chin, podemos tocar bien todos juntos porque nunca nos habíamos escuchado ya con Harold. Y creo que para todos, supongo, fue muy placentero escuchar que sí, 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 como que amalgábamos bien, ¿no? Como que sí, sí teníamos sincronía y sí, sí nos entendíamos bien ya tocando juntos, que es pues un proceso muy importante también. Claro, ¿no? Dicen por ahí que, claro, la música son matemáticas, pero hay otro, pues sí, otro lado de la música que no se puede cuantificar y algunos lo llaman magia, algunos lo llaman feeling, yo no sé cómo llamarlo, pues yo no soy músico, pero lo que sí es que esta interacción pues desembocó ya en un material, ¿no? Platíquenme cómo empezaron a trabajar en Mulata. Pues, ¿quieres tú tomar la palabra? Bueno, como gustes, bueno, ya sí me la estás dando. Nada más para dar un poquito de contexto y ahorita obviamente tú me complementas Sí, sí, quizá. claro. Pues le comento cómo iniciar, vaya. Estas son 5 canciones que fueron construidas de principio a fin por los integrantes de la banda, cada una dentro de cierto porcentaje, entre comillas, o de cierta influencia, ¿no? Eh, para el momento en el que yo llegué a la banda ya había 3 canciones ya básicamente maqueteadas al 100%. Estábamos ya trabajando cuando llegué estamos trabajando en la producción ya real de nuestro sencillo, que es La Mora. Y pues bueno, después de eso ya fue seguir con la última canción del EP, que es en este caso Tarará, en la que ya tuvimos un poquito más, ya fue una mezclanza un poquito más grande, ¿no? Eh, es cierto que fue un híbrido totalmente, una campechaneada entre composición personal y composición a distancia. Eh, la verdad a mí me gustó mucho el proceso, ver toda la parte pues no solo ¿sabes? Como parte de una banda, pues la parte de instrumentación es padrísimo, ¿no? El ir construyendo la letra, ir construyendo
la secuencia y estar involucrados más en la parte de producción es algo que a mí personalmente me encantó. Las grabaciones, los arreglos, toda la parte de producción a mí me encanta. Entonces, fue un proceso largo, fue un proceso arduo, muchos cambios, muchas maquetas, oye, muévele aquí, muévele acá, pero bueno, se fue construyendo y es un trabajo del que, bueno, hablo en este caso por todos, estamos muy orgullosos de lo que conseguimos durante todo este periodo y pues bueno, ahora sí que primero que nada que lo disfruten porque es un trabajo hecho de corazón y con todas las ganas del mundo de darnos a conocer, ¿no? Marifer, ¿ibas a agregar algo? Creo que lo explicó muy bien. Realmente sí, ciertas canciones pues ya estaban realizadas antes de que Pepe y Harold se incorporaran a la banda, pero yo creo que en sí todas las canciones, aunque ya hubieran estado como, digamos que la base, ¿no? Estaba la melodía, estaba la letra, parte de la letra, creo que todavía no acabamos la mora cuando entrabas, y estaba, pues como una idea. Creo que todas las canciones tienen algo de todos, porque justo como dice Pepe, en el proceso de producción fue cuando más se vio qué queríamos, ¿no? De estas rolas. O sea, teníamos la base de las rolas, pero ¿a qué queremos que suene Mellane, no? ¿Qué podemos aportarle cada quien? A mí me gustaría más que sonara por acá. Fue un proceso más, digamos que sí, colectivo entre todos. Y personalmente comparto opinión con Pepe. Fue también una de mis etapas favoritas, ver cómo se iba construyendo la canción, ¿no? Porque era como agregarle capas, irla maquillando, ir viendo que ya se iba formando una esencia como grupo. Entonces, eso fue mucho más bonito para mí. Incluso más que el proceso de componerla, me gustó más el proceso de irla puliendo, ¿no? Y que quedara pues este EP que yo creo que define muy bien el primer sonido que buscamos, el primer acercamiento de lo que es Mellane. Oigan, justo platíquenme de la exploración musical. Digo, encontramos varias tradiciones, pero también varios estilos más modernos, entre comillado, por supuesto. La idea de Millane siempre en un principio para nosotros pues sí era eh, no solo rescatar, porque no diría rescatar, sino enorgullecernos como de estas raíces latinas que tenemos. A todos nos gusta pues la música en español, la música latina, y lo que queríamos también era como que estos géneros ponerles nuestro toque, ¿no? También somos personas pues jóvenes, nos gusta la música moderna, queremos ponerle pues un sonido, ¿no? Ad hoc a lo que escuchamos en estos momentos nosotros. Y experimentar creo que es algo que en Mellane nos gusta mucho, o sea, ver qué onda con qué género voy a tocar y cómo lo podría tocar. A lo mejor no seguir la manera tradicional en la que ese género se tocaría, pero sí ir como experimentándolo. Eso fue lo que sentí mucho como en el proceso de producción. Pues sí, enalteciendo las raíces que tenemos. Mi hermana y yo, por ejemplo, somos descendientes de pues una mamá cubana, Harold tiene raíces colombianas. Entonces tenemos aquí como una mezcla. Pepe y Lucho son mexicanos, al 100, orgullosamente mexicanos. Y pues sí, entre todos hemos como aportado. Y creo que en las canciones se escucha bien, ¿no? Hay algunas con progresión de bolero, hay otras con algún son. Nos ha faltado algo de Colombia, por ahí deberíamos tenerlo pensado. Pero sí, es como la idea base, la primera idea que se tuvo cuando se empezó a formar el sonido de Mellane. Me pregunto, y por supuesto que les pregunto, ¿es fácil que las tradiciones como el son, el bolero, dialoguen con estilos modernos? Uy, qué buena pregunta. Y muy bien formulada. Pues Sí. no diría que es fácil, sino pues es un trabajo, o sea, es trabajo, ¿por qué? Porque, o sea, los boleros, el son cubano, que si escuchan particularmente la mora, ¿no? Que totalmente la base es un son cubano, particularmente en los arreglos tanto de guitarra como le agregamos ahí un arreglo de piano. Es un trabajo, creo que conjunto, el poder darle, o sea, o hacerle honor, más bien, hacerle honor a todas las raíces de música latina que ya existen, que han existido por tantos años y que son parte de la cultura, y a la vez tratar de hacer algo pues moderno, por decirlo de una manera muy sencilla, pero
tampoco quiero hacerlo sonar como un proceso así súper cansado y no, o sea, simplemente es combinar nuestros gustos, combinar con las tradiciones y no tiene nada de viejo, no tiene nada de retro agregar esto, porque es música que se escucha día a día, ¿no? O sea, vas al centro, vas a un pueblo mágico, o sea, y escuchas esas canciones y las escuchas en la radio. Eh, Cuando hablamos de música latina es literal todo, o sea, música latina son salsa, son cumbia, son música ranchera, o sea, entonces es como llegar a un público que se está atrayendo, sobre todo con un público joven que le interesa pues lo moderno, lo internacional, o sea, estamos en una época de que cuando dices música pop, pues te puedes referir a mil de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a dos audiencias que lo disfruten de la misma manera? Pues la verdad es que es trabajo, es padre, es padrísimo poder mezclarlo y particularmente en La Mora es donde me enorgullece muchísimo cómo se mezcló tanto es eso, ¿no? El son cubano y se escucha mucho en el pianito, o sea, el tum, tan, o sea, se escucha a millas y a la vez no se escucha como una canción de antaño, se escucha reciente, se escucha bien. Entonces es un proceso bien padre regresar a las raíces, remontarla y darles nueva vida sin perder lo que realmente son, lo que realmente significa esas raíces y por qué se escucha la música desde ese ámbito, ¿no? Claro, oigan, platíquenos un poco temáticamente del álbum, pues encontramos que en La Mora hay referencia a José Martí, sus referencias también para Sí. el EP vienen de la literatura, de otras artes. Sí, cada canción tiene su temática, tiene su magia, cada canción. Particularmente de La Mora, justo nuestra inspiración. Ya habíamos compuesto nuestra primera pieza que compusimos para el LP, se llama Mulata, Ulua, perdón. Ulúa. Entonces siempre me confundo entre los dos, Ulúa y Mulata. Ulúa. Entonces, Ulúa habla sobre la leyenda de la mulata de Córdoba. Entonces, cuando ya estábamos haciendo el proceso para La Mora, que ya teníamos, generalmente siempre tenemos primero como la música, entonces buscarle la letra, queríamos hacer algo por la línea de lo que hicimos con Ulúa. Entonces, nos acordamos de este poema de José Martí, que es La Perla de la Mora, pero lo que hicimos en Ulúa fue hacer como una reinterpretación de la leyenda, entonces casi hicimos lo mismo, reinterpretamos el poema de José Martí, fue una leidita a reinterpretarlo y a hacer la canción. Y pues lo sentí muy bonito porque personalmente es un poema que sí marcó como mucho mi vida cuando yo estaba chiquita. Entonces a mi familia le gustó bastante. Algunas personas también nos preguntaron cuál era la inspiración para la letra de la canción y les dijimos, pues es un poema de José Martí, simplemente hicimos una reinterpretación e incluso como que los llevas a interesarse. Ah, mira, no sabía que estaba inspirado en un poema, ¿no? O sea, es como un datito curioso en esta parte de La Mora. Y creo que lo mismo pasa con otras letras fueron otro tipo de inspiración. Sí, yo creo que en todas, voy a hablar un poco más musicalmente, sí buscamos un género a destacar, ¿no? La más pop, yo creo que con la que probamos un poco más, como dijo Pepe antes, fue Tarará, pero creo que Tarará fue un proceso bonito porque fue adentrarnos a ver qué otra cosa podíamos hacer distinta. Creo que Tarará da un hincapié a la música que queremos hacer a futuro a una música a la que vamos a llegar. O sea, como que Tarara me gustó y aparte me gusta mucho que cierra este EP porque siento que cierra con otro toque, otro sabor, ¿no? O sea, Ulúa empieza con un sabor y Tarara termina con otro sabor completamente distinto, muy popular, pero que da una buena línea en el EP. No sé, Pepe, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, justo, qué bien que mencionas Tarara en particular, porque a mí personalmente me encanta lo que Sí, hicimos. Me acuerdo mucho del proceso creativo, sobre todo en la parte, ya que teníamos un poquito la secuencia en guitarra en particular, dijimos de qué va a tratar, ¿no? O sea, ¿qué te suena, no? Y pues no sé si es cuestión nuestra, pero somos como bien metafóricos y bien zafados de pronto y dijimos, a mí me suena como que, yo dije, no, a mí me suena como que estoy caminando como no sé, en un camino empedrado en un pueblito, ¿no? Así con lucecitas de noche. Y me decían, no, más bien como de playa, ¿no? Entonces como que llegamos así medio a como una imagen visual de lo que significaba esa canción en particular. Y
digo, cada quien tiene su visión, pero más o menos llegamos como a esa idea de un pueblo costero y la historia que Tarará desenvuelve de, pues un poquito como de engaño y traición, pero sin ser tan dramáticos, ¿no? Sino muy fluido, ¿no? Entonces sí, así se maneja, así nos manejamos, ¿no? En Mellane, así manejamos la lírica en particular, como muy orgullosos de hacer referencias a cultura, hacer nuestras propias ideas. Siempre que escribimos pensamos, bueno, ¿cuál es el propósito de la canción? ¿Qué mensaje se quiere llegar? Revisamos las palabras, las letras, decir, no, sabes que esto se está repitiendo mucho, estamos dando vueltas, vamos a darle otro camino, ¿no? O sea, todo el EP está pensado de esa manera, ¿no? Es cultura 100%. Ya se mencionó, ¿no? El poema de José Martí, la leyenda, ¿no? De la mulata de Córdoba. Obviamente no podemos depender 100% de cualquier cultura, sino que estamos creando nuestra propia historia, ¿no? Nuestras propias leyendas en ese sentido, ¿no? Entonces es una mezclanza de todo eso, ¿no? De toda la cultura que nos rodea a nosotros como gente latina, ¿no? Oigan, muchachos, imagino que se encuentran ahora en una etapa de promoción del EP, pero ¿qué otros planes tienen y en dónde podemos estar al pendiente de ellos? Pues a futuro sí tenemos planes de poder, ojalá, tener más presentaciones. Es algo que hemos estado contemplando mucho. También de sacar más material. Justo no queremos como quedarnos nada más pues, con estas canciones. Queremos seguir componiendo, de buscar más formas pues de cumplir con esta meta que tenemos, ¿no? Que es enaltecer pues nuestras raíces latinas, pero jugando siempre con géneros populares. Hemos estado en proceso ahorita como de composición, de buscar presentaciones y donde pueden estar al pendiente de nosotros en nuestras redes sociales. En casi todas estamos como Mellane con doble N e Y oficial. Sí, de hecho en todas estamos como Mellane Oficial, ¿no? Si no me equivoco, sí, estamos en todas como Mellane Oficial. Tenemos Twitter, Instagram, TikTok, que es nuestra plataforma más fuerte por el momento, ahí pues donde pueden conocernos un poco más, porque sí ahí creo que es donde nos abrimos un poco más, hacemos más cosas, más tonterías, ¿no? Más cosas divertidas, pero que creo que al final de cuentas sí atrae a un público y sí, creo que al final está padre también dar esta cara, ¿no? Como de quiénes somos y cómo nos divertimos con tu público. Twitter y YouTube, estamos en todas las plataformas digitales también, ahí pueden escuchar nuestro EP. Perfecto, pues no hay pierde para encontrarlos, ya saben, nosotros vamos a dejar esas ligas en la descripción de este podcast. Y bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo y por supuesto reiterarles que este espacio está a la orden para más estrenos y más noticias que tengan, muchachos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias por recibirnos, es un placer siempre compartir. Pues muchísimas gracias a Mellane, a Marifer, a Pepe, por supuesto, por su tiempo y por su disposición para esta charla. Se puso buena, ¿no? Se puso buena hablar justo de cómo las tradiciones a veces se ven desde ese lugar lejano. Sin embargo, el son cubano, el bolero, pues ahora que se encuentra más en boga entre los jóvenes, bueno, pues son géneros muy vivos, son géneros que se tocan, que se escuchan y que se viven en la mayoría de los hogares, al menos bueno, en la localidad, en la casa de este podcast, pues en México definitivamente que son recurrentes en cualquier lugar y en cualquier, pues hasta fiesta, ¿no? Justo en estas fiestas populares de nuestro México, pues justo ahí también dialogan, ¿no? Tradiciones como la cumbia, con el reggaetón, con el urbano, con el rock, en fin, todos los géneros creo que tienen la posibilidad de convivir y justo como lo hace Mellane, pues es una forma interesante de presentar la música y por supuesto propuesta en general, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la invitación, vayamos a escuchar a Mellane, a sus plataformas y a decirle qué sentimos cuando escuchamos su música en sus redes sociales. Pues yo me despido, no sin antes agradecer que hayan reproducido este podcast hasta este punto y por supuesto invitarles a que se conecten o nos escuchen en la plataforma de su preferencia en el siguiente episodio con la siguiente entrevista. Pues muchísimas gracias.